quiero que detallemos algo interesante. La verdad, si tuviera que comentar acerca de la tercera temporada de Tate no Yusha, puedo decir con argumento y convicción que esta salta épicamente muchas cosas que son relevantes para la historia, cosas que realmente enriquecen la cosmovisión, como por ejemplo la verdadera naturaleza del poder de Atlanta, la hermana de Hall. Ella tiene una habilidad que sobresale sobre todos los demás niños que se encuentran dentro de la aldea. Al haber nacido ciega, todos sus demás sentidos estaban increíblemente agudizados, y esta tiene la gran capacidad de poder detectar el flujo de la energía de la vida en todo su alrededor. Ella es capaz de poder sentir con gran facilidad cuáles son los puntos débiles de todas las cosas en el mundo, siempre y cuando estén vivas. Y es por eso que ella, apenas siendo un nivel 17, es capaz de incluso causarle daño real al héroe del escudo, alguien especializado en la defensa y con nivel casi 80. Un detalle que no se contó es que Naofumi constantemente sale a entrenar con ella, principalmente porque él ya quería aprender a ser más fuerte manejando las técnicas del Helgen Munson Ryu. Anteriormente, cuando se enfrentó a Lark y a Glass, ellas utilizaron técnicas que podían atravesar su defensa y dañarlo según la cantidad de armadura que él tuviera. Pero si dominaba las técnicas de la manipulación de la energía vital, podía redirigir ese daño de su cuerpo y expulsarlo hacia afuera. Y la mejor práctica para ello era Atlanta, quien gracias a su manipulación perfecta de la energía vital y su detección, significaba el contrincante de entrenamiento perfecto para el héroe del escudo. Y he de advertir que ella incluso vuelve a firmo en su nivel 17, comparte igualdad de fuerzas que Raphtalia en esta situación. En una batalla en donde solamente se decidía por entrenamiento, Atlanta a mano desnuda y Raphtalia a vara a palo de espada de práctica, lucharon sin cuartel delante de Naofumi para definir quién sería su compañero de combate en primer lugar. Naofumi estuvo bastante horrorizado porque esta práctica, en lugar de parecer un entrenamiento, parecía una guerra de verdad, una batalla imparable. Raphtalia estaba utilizando movimientos y técnicas de la velocidad de la luz. Desaparecía y aparecía como si de verdad estuviera tratando de asesinar a la niña, golpeando en puntos vitales. Pero Atlanta, por esta gran percepción que tenía, le bastaba con los más mínimos movimientos para esquivar todos los ataques que Raphtalia empezaba a evocar por todas las direcciones. Era como si tuviera el ultra instinto. Y lo peor de todo es que ella decía con gran convicción que en el momento en el que asestara un solo golpe, Raphtalia quedaría fuera de combate y sería derrotada de manera instantánea. Y esto era cierto, porque ella podía generar un crítico elevado con solo tocar a su oponente en un punto específico. Y así se empezó a desencadenar una batalla en donde la agilidad lo era todo. Y a final de cuentas, ambas terminaron completamente cansadas luego de luchar sin asestar un golpe a la otra durante una hora en la que reconocía a la otra como un rival, ya sea tanto en el aspecto romántico, por el cariño y el aprecio que tenían por Naofumi, tanto también por el poder de combate y habilidad que ambas podían desempeñar. Estos detalles tan importantes que son omitidos por el anime, por favor permíteme, dame el gusto, la oportunidad de que te los enseñe. Quisiera contarte muchos otros detalles que también fueron olvidados. Así que, si te interesa, por favor acomódate en tu silla, jala una soda, ya está un poco tarde, si quieres sube el almuerzo, porque empezaremos con número 1. Últimamente, la aldea empezaba a quedarse sin mano de obra para iniciar todos los proyectos que Naofumi tenía en su mente. Quería iniciar un emprendimiento de minería, de cultivo masivo de bioplantas y también reparar todos los hogares que habían sido destruidos. Pero desafortunadamente para él, la cantidad de esclavos de las que disponía mayormente eran niños y no podían realizar estas labores. Por lo tanto, importó esclavos de diferentes partes de los lugares en donde había estado para que ellos sirvieran como mano de obra en la reconstrucción de su feudo, demostrando así que él aún carece de valores éticos. Número 2. Este detalle no se suele comentar, pero Sina
o como sea que se pronuncia, aún no logro aprenderme bien ese nombre, no puede hablar por un daño que había sufrido su arma. Recuerden que las armas universales, las armas de los héroes, tienen la capacidad de traducir de manera universal todos los idiomas que existan, pues ellas interpretan las intenciones y se las pasan a su portador con base en palabras que él conociera. Entonces, conociendo esto que te acabo de informar, la razón por la que Sina no puede hablar es principalmente porque esta arma fue dañada en la destrucción de su mundo anterior. La función de traducción universal se lastimó y ella ya no podría comunicarse muy bien con las personas, porque al final de sus palabras siempre se sonaría estática o cosas curiosas que no eran incomprensibles. Número 3. Sadine había visto mucho potencial en Cale y en otros niños, por eso les enseñó la transformación a bestias que ellos por naturaleza podían hacer. Pero vea lo curioso, cuando estos se transformaban en monstruos, en criaturas animales, sus estadísticas se incrementaban bastante, incluso en algunos casos podía llegar a por 2. Pero el caso de Cale era específico porque él se sentía más cómodo en la forma animal que en la forma humana. Por eso, en la aldea se solía verlo corretear por todas partes como si de verdad fuera un canino, un sabueso, departiendo libremente por toda la aldea. Número 4. Naofumi, cuando vio a la niña Windy a lo lejos, reconoció su nombre, pero en la novela recuerden que él es un poco más cruel e hijo de su fruta madre. Resulta que él no era capaz de distinguir el nombre de todos los esclavos que estaban a su servicio, entonces les había puesto apodos a cada uno según sus características y atributos fijos. A esta chica, como la había encontrado en el valle, la llamó la chica del valle, y cuando llegó el momento, la oportunidad en la que empezaron a hablar acerca de las orugas del establo, es cuando él empieza a referirse a ella como su apodo. No le gustó, no le agradó, y Raphtalia también le dijo que no debería ponerle apodos que le desagraden a las demás personas. Por lo tanto le preguntó, bueno, pero si no se presentan jamás voy a saber su nombre. Por ejemplo, ¿alguna vez te has acercado a mí para decirme me llamo tal? Nunca. Entonces, si quieres que te quite el apodo, por favor dime cómo te llamas. Aquí es cuando ella se presentó como Windia, pero como el nombre era ligeramente complicado de decir, entonces él siguió utilizando el apodo, la chica del valle. Después se ganó una bofetada y aprendió que no debería hacerlo. Número 5. Filo la pasó muy mal cuando finalmente conoció a Rat. En la primera oportunidad ella estaba subida a su espalda y luego, mediante una maniobra extraña, le abrió la boca y utilizó una jeringa para inyectarle un sedante poderoso. Después, procedió a introducir su cabeza dentro de su boca para estudiarla desde adentro, la manera en la que ella podría diferenciarse de los demás Filorials. Ahí es cuando llega Naofumi y empieza a exigirle, oye, ¿quién eres? ¿Qué mierda haces aquí? Pero de repente ella empieza a explicar toda su situación. Ren le había informado de antemano que esta persona era una alquimista bastante problemática y estaba exigiendo verlo de la manera más inmediata. En fin, el asunto es de que ella era muy diestra al momento de tratar monstruos y para cuando estaba encima de Filo no le tomó mucho esfuerzo reducirla y sedarla, pero la cantidad no fue suficiente y al cabo, después de que ella le preguntó a Naofumi si podía revisar a Filo de manera más detallada y él se negara, esta retomó sus fuerzas, se levantó y salió corriendo. Quizás hubiera sido una lástima, pensó el héroe del escudo. Si él le daba autorización de revisar a Filo, quizás podría encontrar finalmente una respuesta acerca de qué es verdaderamente ella. Pero como lo había declinado porque podría generar más problemas de los beneficios a corto plazo, decidió suspenderlo para más adelante. Número 6. Rat habló con Naofumi y este le preguntó qué es lo que deseaba. Generalmente me dijo que los Filolial, pero la verdad ella estaba más interesada en la tortuga espiritual, o por lo menos esta fue la principal razón por la que ella viajó desde su tierra hasta Merolomark. Ella estaba muy intrigada por el despertar de esta criatura mítica. Quizás si se lograra hacer con alguna de las partes, de los materiales que ésta logró extender, podría descubrir grandes cosas referente a los monstruos. Naofumi le preguntó exactamente qué es lo que ella deseaba y ella
comentó que quería crear simplemente monstruos fuertes, poderosos, que podrían confrontar cualquier tipo de amenaza y ayudaran a los seres humanos. Pero Naofumi aún así se seguía bastante indiferente, más bien la palabra es desconfiado ante estas acciones. Recordó lo que había pasado en el mundo de Kizuna, en el otro mundo alternativo, y le dijo: conozco unos sujetos que una vez empezaron a hacer varios experimentos. ¿Estarías dispuesta a clonar la tortuga espiritual como los hicieron ellos para formar monstruos de combate? A lo cual ella dijo: parece una idea interesante, pero sí, ya lo hizo otra persona, la verdad no me interesa. No quiero tener trabajos copiados como referencias de otros. Quiero que mis investigaciones sean únicas. Otra cosa que quisiera comentarles está relacionado con la leyenda de Fitoria. Hasta el momento se consideraba como una criatura legendaria que solo existía en las leyendas y nada más. Pero desde el incidente de la tortuga y desde que se hizo público el hecho de que ella estaba frenándola en un solo punto mientras Naofumi realizaba sus planes, este acontecimiento dio la vuelta al mundo, demostrando que la reina de los Filorial aún está viva y de hecho es tan poderosa y grande como las leyendas la describen. Número 7. Los capibaras que tenía Naofumi dentro del establo tenían la función de, por así decirlo, ser bueyes de tierra. Los utilizaban para la agricultura y el cultivo de las bioplantas que éste exportaba para venderlos a los demás pueblos. Lo curioso es que este nuevo capibara adicional que estaba en el establo era 50% más grande que los demás, por lo tanto era difícil poder no distinguirlo o no notarlo. Y dijo: rayos, esta mañana yo pasé en el establo y no estaba, y ahora hay otro de este tamaño. Ahí es cuando descubre lo que los niños estaban haciendo, y asustados le piden a Naofumi que no lo venda. Pero este dice que siempre y cuando los cuiden no haría nada malo. Aquí Kale se emociona, les dije: si ven, yo les había dicho, el escudo Nichan nos iba a perdonar. A lo cual uno de los sapos de sus amigos le dice: ¿qué te pasa? Tú estabas diciendo que Naofumi lo iba a vender porque era un avaro. A lo cual él dice: yo no dije avaro, dije tacaño. Y por cierto, hasta el momento los niños en dónde estaban ocultando a este monstruo para que Naofumi no se diera cuenta de su existencia. Ellos lo llevaban a las plantaciones de las bioplantas donde se alimentaba principalmente de las mismas, haciendo que su color se pusiera un poquito más diferente que el de sus demás hermanos, pues era un verdoso esmeralda más profundo que el de todos los demás. Número 8. Vemos que Raftalia encuentra varios huevos y yo cuando vi el anime pensé que provenían de los monstruos orugas y los cuales los niños estaban protegiendo de forma silenciosa, pero la verdad no es eso. Esos huevos tenían una gran variedad de monstruos en su adentro, en su interior, porque ellos, generalmente, los niños me refiero, salían al campo y jugaban y en sus juegos encontraban nidos de monstruos y los cuales estos saqueaban y se llevaban estos huevos para traerlos hacia la ciudad. Ahí, después, mediante unos contactos oscuros que tenían por ahí, le pedían al principal vendedor de esclavos de la ciudad y quien Naofumi tenía bastante relación que realizara el sello pertinente para poder esclavizarlos. Y es por eso que los mismos nacían bajo el emblema del escudo y podían crecer tan grandes y fuertes. Cosa que sorprendió tanto a Naofumi porque no pensaba que ese maldito comerciante de esclavos hiciera algo a sus espaldas. Lo más intrigante de todo es que al final de cuentas él aceptó quedarse con todos estos monstruos gracias a Rat, pero lo sentía como muy conveniente la situación. El mismo día que se entera de que muchos monstruos estaban bajo el cuidado de los niños, aparece un especialista de los monstruos. Era muy desconfiado y esto le daba muy mala espina, pero la realidad es que esto era simple y pura suerte o guionazo. Número 9. Rat realmente estaba molesta con los dragones y no le agradaban para nada. Lo había dicho, destruyen el ecosistema y se reproducen con lo que sea. Eso sí, había hecho hincapié de que estos son muy obedientes, son bastante educados y conocen muy bien de la etiqueta y los modales. Incluso son capaces de entender a las personas por su elevado intelecto. Pero cuando ellos entran en celo, no les importa, como dice el dicho popular, donde hay agujero lo meten. Así de simple. Y así Rat le advirtió:
Si lo vamos a incubar tenemos que poner un sello de alto nivel para monstruos y encasillar específicamente la casilla, seleccionarla, la de reprimir el deseo reproductivo y sexual, porque si no lo haces, Naofumi, ten por seguro que en un par de meses todos los monstruos de esta aldea van a ser violados. Incluso existe la posibilidad de que algunos hombres o niñas o mujeres también sean violados por este dragón, así que ten muy presente eso. Ahí es cuando empieza la discordia con Winry y con Rat, la investigadora, porque Winry ama a los monstruos, los quiere muchísimo y sabe que los dragones, por su nobleza, no harían ese tipo de cosas, pero la maestra, por la voz de la experiencia, podía afirmar otras cosas. Además, me gustaría decirles de dónde vino ese huevo. Quizás eran suministros de alguna u otra aldea, algún otro país que quería ganarse el favor del héroe del escudo. Se aseguraron perfectamente de no dejar rastro ni decir quién fue. Y a pesar de que todo había sido borrado y lograron encontrar los proveedores, de hecho no tendría ningún significado tratar de buscar quién le había dado estas donaciones. Número 10. Ren rechazó rotundamente la posibilidad de incubar el huevo por varias razones. Principalmente se encontraba la maldición de la codicia que hacía que todos los equipos que él tocara se degradaran y se pudrieran. Además de eso, la maldición de la codicia le impide que su atributo de suerte florezca. De hecho, en este momento él tiene una increíble y pésima suerte. Además, la habilidad de la gula que había utilizado le impide ganar puntos de experiencia o de habilidad. Por lo tanto, estos dos requisitos, estos dos pecados son los que tuvo que pagar por activar estas armas de la serie maldita. Número 11. Espada de acero meteorítico. Realmente esta tiene una pequeña historia de trasfondo y la escena no fue como se presentó. De hecho, cuando Naofumi fue a reclamar la espada, debería estar en compañía también de Atla, porque esta nunca se separaba de él. Un día, Naofumi fue a la tienda del herrero y le dijo: oye, ¿aún tienes el escudo de acero meteorítico que hiciste en alguna oportunidad? Y él dijo: sí, está ahí atrás. No le he querido vender porque le cogí una especie de cariño. Ahí es cuando Naofumi le dice: oye, te propongo un trato. ¿Qué te parece si lo conviertes en una espada? Lo fundes y te aseguras de formar un arma de gran calidad. Y él dijo: vaya, una katana. Bueno, voy a intentarlo. Mi maestro era mejor en este tipo de acciones que yo, pero pues no me molestaría intentarlo. Pasaron 3 días y lo hizo. He de aclarar de que estaba en auge su tienda. Habían muchos pedidos por todas partes del país y él estaba vendiendo su materia prima como pan caliente. Se sentía muy orgulloso por eso. El asunto principal radica en que cuando él le había entregado la espada, este se la prestó a Raftalia, porque un detalle que muchos suelen olvidar es que ella aún se había llevado la espada vasalla del mundo de Glass. Por lo tanto, ella era como una especie de los héroes de las 7 estrellas y había utilizado la misma habilidad de Naofumi, replicar el arma, para que en situaciones específicas ella pudiera utilizarla. Pensaba que de pronto se iba a utilizar esa serie de la estrella fugaz que tiene también Ren o que tiene también Motoyasu, pero salió una habilidad diferente: polvo estelar, Stardust. Atlanta, quien debería estar en esta misma escena, dice: que envidia que Naofumi ordene armas por ti. Realmente siento mucha, pero mucha envidia. Pero ahí Naofumi la educa y le dice: no creo que tú necesites un equipo. Eres perfectamente capaz para pelear a puño limpio y desnudo. Así que el resto sería simplemente estorbo para ti. Y tu defensa es casi perfecta. Nunca te dan un golpe. Ah, y otra cosa. El dueño encargado de esta tienda le dijo a Naofumi: oye, claro que te voy a prestar la espada para que la copies, no te voy a cobrar nada porque de igual forma el producto se queda en mi local, pero no se te ocurra activar la habilidad dentro de este sitio. La vez que lo usaste con el escudo fugaz, aún sigo molesto por eso, muchacho. Entonces ahí lo pudo comprender y entendió que si quería probarla tendría que ser en la aldea. Número 12. Hall quiere muchísimo a su hermana Atlanta, tanto que su apego resulta a veces bastante excesivo, al punto que Naofumi se preocupa bastante si él de verdad la mira como una hermana o como una mujer. Recordemos el momento en el que se estaba enfrentando junto a Ren y él invoca una habilidad que maldice a las personas a su alrededor para que empezaran a entrar en estado frenético y atacaran a sus aliados. Hall atacó a Atlanta, pero ese atacar se encuentra entre comillas. Cuando perdió el control, literalmente se abalanzó sobre ella para abrazarla, mientras le decía que nunca más la iba a volver a soltar, nunca la iba a perder.
Esto simbolizaban sus verdaderos sentimientos, y cada vez que él descubría que ella se iba a la cama de Naofumi, se molestaba tanto e incluso insultaba a la persona que resultaba ser su salvador. Le decía ese perdedor, ese idiota o como se quiera llamar. Otra curiosidad es que Atlanta no escatimaba en medios para poder escapar. Ella incluso noqueaba a su hermano de diferentes maneras. A veces lo engañaba y se hacía pasar la dormida. A veces lo golpeaba tan fuerte que quedaba agonizando en el piso. A veces simplemente se escabullía de entre él mientras él se dormía primero para ir donde Naofumi. Y para cuando lo encontraron al lado del vuelo, ya era la quinta vez que estaba ahí. Número 13. El problema con Atlas se hacía cada vez más molesto. Ella buscaba maneras más ingeniosas para colarse en la habitación de Naofumi y dormir junto a él, pero realmente los problemas sí se hacían muy serios. A pesar de que él le había puesto la restricción en el sello de esclavo de prohibirle y sentir un fuerte dolor si ella trataba de subirse a la cama del maestro cuando era de noche, esta ignoraba por completo el dolor. Esto podría ser derivado de que toda su vida había sufrido y sentido dolor. Por lo tanto, una simple molestia que le causaba este sello era algo de lo cual ésta se encontraba más que acostumbrada. Por eso, apreciaba más el afecto y el cariño que sentía al estar cerca de su amo que el dolor que producía esta marca. Y otra cosa, a pesar de que Naofumi cuando se despertó en medio de la noche le ordenó salir de la casa, ella se durmió en la puerta de la entrada, en el piso, a frío limpio, lo cual le causó bastante lástima al héroe del escudo, pese a ser de corazón frío. Se acercó y le dijo, ya, vale, ya, entiendo, puedes dormir dentro. Esa fue en la segunda oportunidad. Ahora quisiera comentarte otro detalle. Se supone, y Naofumi infirió, de que posiblemente el amor que sentía Atlanta por él era derivado del elixir de Yggdrasil que él le había entregado. Decía que si alguien era recuperado completamente de la enfermedad gracias a esta medicina, de pronto podía surgir el efecto secundario de amor por la persona a quien lo había sanado, pero este debía ser temporal. Era una teoría que se le había sumido en la cabeza y, aunque fuera posible, la verdad es que esto no tendría muchos fundamentos, porque Raftalia recordó que ella había estado en las mismas situaciones que Atla, quizás no tan fatal, en una enfermedad a punto de morir debido a su condición. Naofumi la salva utilizando este tipo de medicinas y ella desarrollaría un afecto grande por él. Lo mismo pasaría con Atla, pero en diferentes contextos. Número 14. Vemos que Pirate estaba entregando y hablando con Naofumi con una nueva muñeca. Resulta de que esta tenía un dispositivo que le permitía comunicarse de mejor manera junto al héroe del escudo. Pero este dispositivo, ¿de dónde lo sacó? ¿Recuerdan que en el capítulo anterior habían dos sujetos que trataron de atacar a Naofumi y a Raftalia? Pues ellos tenían entre sus cadáveres, entre sus cuerpos, estos montones de objetos extraños. Ella se hizo con ellos para investigarlos y buscar su utilidad. Había un traductor universal y Naofumi le dijo, puedes quedártelo hasta que lo necesite. Y ella dijo, muy bien, gracias. Número 15. Esa cazaplanta no debería sorprender a Naofumi. Después de todo, él y Rat la habían hecho juntos mediante la utilización de la bioplanta. Naofumi le mostró esta a Rat y le dijo, mira, esta es una bioplanta. Se pueden editar sus estadísticas para que o se convierta en un monstruo o se convierta en una planta. Entonces, ¿qué crees que podría hacer con ella? Esta la tomó y dijo, milagros, Naofumi, milagros. Y ahí es cuando empezaron su investigación. En principio, la idea general era formar nuevos productos alimenticios para poder cultivar. Quería mostrar más variedad de los productos que podía engendrar. Pero luego, le dijo, mira, ¿qué tal si probamos más cosas? Y probaron una casa que podía guardar gente, una planta que se podría convertir en casa. El primer prototipo resultó ser un devorador de hombres. En primera instancia se devoró a Filo y a otro sujeto que tuvieron que ser salvados rápidamente por Naofumi. Número 16. Sobre el género del dragón. Mierda, son bastantes curiosidades. Resulta que Naofumi se le dio a escoger cómo quieres que nazca, macho o hembra. Y él trató de meditar, ¿es posible poder escoger eso? Sí, si regulamos la temperatura debe ser posible. Y él dijo, bueno, si sale una hembra,
y más o menos sale como Filo de forma humana y se transforma en esta versión, pues seguramente ella me intentará violar de vez en cuando. Entonces, y me dijo de que los deseos sexuales de los dragones son muy fuertes. Entonces, la verdad, a mí me gustaría tener una vida en la que no me siento perseguido a mis alrededores. Pero lo más curioso es que Rad le propuso: ¿y qué tal si es una chica? Te lo puedo ver sin problemas. Y él dijo: ¿por qué propones una chica? Ah, ya sabes, no Fumi, es que yo miro a tu alrededor y veo que solo tienes mujeres a tu alrededor, entonces pensé que también querías una chica como dragona. Y él dijo: no, que sea macho, que sea macho. Espero que eso me dé un futuro más calmado, porque si es una dragona quizás me asalte en las noches de forma violenta, pero si es un chico creo que más bien me podría proteger de las que me quieren asaltar. Ay, Dios mío, me quedan más curiosidades porque ese capítulo fue largo, pero dejemos ahí, ya me cansé. El resto que se los diga me acuerdo en el siguiente video, ¿listo? Entonces, sin nada más cargar, este fue su amigo y bienvenido el viejo Miguel. Te debo las otras 6 curiosidades que me faltaron para el siguiente video. Adiós.